Bueno. Ok, muy bien. Vamos a continuar el servicio. Y abran sus Biblias al libro de 2 de Corintios, por favor, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 14 al 18. ¿Ya están ahí, hermanos? 2 de Corintios 6, 14 al 18. Pues de pie para leer la palabra de Dios. (6, 14 al 18). ¿Ya lo encontramos? Ok, vamos a leer todos juntos el texto. Todos juntos el texto corrido. Dice, leamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje, que nos edifique y nos avive, y Señor nos instruya, y Padre, que podamos entender tu palabra en cuanto a estos asuntos sociales con los que tenemos que tratar sabiamente y con el Espíritu de Cristo y con el poder de Dios. Danos, Señor, sabiduría para seguir siendo sal, seguir siendo luz en este mundo. Unge mi mente, Señor. Ayúdame a ser tu mensajero. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Desde que me acuerdo como pastor, ya hace muchos años, pastoreando tiempo completo desde 1997, ya como pastor principal, ya son varios años. Y bueno, he estado predicando de este tema de Halloween, y estaba orando, buscando al Señor, y me encontré con un mensaje que escribí en el 2014. Todos los mensajes los archivo, los grabo y los tengo ahí en archivos de computación. Y me encontré con ese mensaje de 2014, 10 años atrás prediqué ese mensaje aquí en Emanuel. Y no se van a acordar porque lo cambié. La mitad del mensaje está igual, la otra mitad está actualizada. ¿Por qué? Porque quiero predicar ese mensaje con el sentir de Cristo, con el corazón de Cristo, hermanos. Obviamente, como ya vimos en el video, y yo, hermanos, les puedo dar, aquí tengo de Wikipedia, son 22 páginas, donde esta publicación es nada más de Samhain, de la fiesta que dijo ahí la persona. Samhain es una fiesta que dio origen a Halloween. Es una fiesta cultural pagana del politeísmo celta, que tiene que ver con el regreso de los muertos a la tierra, y algunos no con buenas intenciones. La gente se vestía de disfraces para poder engañar a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí 22 páginas, muchísimo, desde sus orígenes, todo, las hogueras que se hacían cuando se celebraba esta fiesta, los rituales, los sacrificios, tanto humanos como de animales. Total, usted puede leer y quedar asustado de todo lo que se hacía. No lo voy a hacer porque no es el tema, no es mi propósito. Pero si usted se pudo dar cuenta que esta celebración es una fiesta que tiene que ver con la muerte, ¿verdad, hermanos? Tiene que ver con la muerte. Y
Jesucristo es el Dios de la vida. ¿Verdad, hermanos? Él es el Dios de la vida. No es el Dios de la muerte. Jesucristo es el Dios de vivos y no de muertos. Y vemos que esta fiesta tiene que ver con las tinieblas. De hecho, cuando usted estudia de Halloween, como vimos en el video, escuchamos, esta celebración se lleva a cabo cuando son las noches más oscuras y hay un cambio de temporada, etc. Entonces, esta fiesta tiene que ver con tinieblas, con oscuridad. Pero Jesucristo es el Dios de la luz. Jesucristo es la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, no debiéramos festejar la muerte. Nosotros debiéramos celebrar la vida. Debiéramos celebrar la que estamos ya en la luz y no en las tinieblas. Y en la exposición de este mensaje, quiero tener mucho cuidado, hermanos, para no enseñarles a odiar al pecador. No enseñarles todos los detalles que, si no tenemos cuidado, nos pueden llevar a odiar al pecador y a predicar la mitad de lo que es este mensaje. Este mensaje no solamente es separación, pero este mensaje es también consagración. Debemos separarnos de las cosas que no agradan a Dios. Amén. La Biblia dice, fíjese lo que dice clarito aquí en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios clarito en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo. Y dice el versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos. ¿Y qué dice, hermanos? Apartaos, dice el Señor. En otras palabras, no tenemos nada que hacer con festividades paganas, no tenemos nada que hacer con incrédulos celebrando festividades paganas. No hay nada que hacer allí. El Señor dice, sal de ellos, no andes con ellos, apártate de ellos, no toques lo inmundo, etc. Si usted ve el libro de Efesios 5:10, por favor. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 10. El Señor nos manda en su palabra que como creyentes debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Debemos de ver en qué estamos participando, qué estamos haciendo. Si dejamos salir a nuestros niños a participar de Halloween, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué estoy participando? El Señor dice, versículo 10 de Efesios 5, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice, versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Note esa frase, aprovechando bien el tiempo, porque voy a usar esto en la aplicación del mensaje. Claramente, hermano, Dios nos enseña que no es nada que el cristiano debe de hacer, debemos separarnos. ¿Está de acuerdo, hermanos? Pero déjeme decirle esto. La separación, hermanos, no es nada más alejarnos de las cosas del mundo. Voy a repetir esto. La separación no es nada más alejarnos de las cosas del mundo, pero acercarnos a Dios. ¿Ok? Muchos no van a la discoteca ya, muchos no van a los bares, muchos no andan en las parrandas, muchos no andan en la vieja vida, se han separado. Pero la separación, fíjese, hermano, la separación sin consagración da luz al fariseísmo. ¿Ok? Y eso es bien importante. La separación sin consagración da luz al fariseísmo. La separación sin consagración da luz a ser juicioso de otros, a ser condenatorio de otros.
Y eso no es el espíritu de este mensaje, hermanos. El espíritu de este mensaje es, sí, es verdad, es una celebración del mundo, es pagana y la gente está celebrándolo, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en México. Es una celebración que está en todos lados, ahorita en donde vamos. Pero esta celebración nos debe de dar un llamado, no solamente recordar que debemos estar separados, pero que debemos estar consagrados también, hermanos. Entonces, no es solamente de qué me separo, pero a quién me acerco. Este mensaje, hermanos, es para que no solamente recordemos de quién nos separamos, sino como el proceso de acercarnos más y más a Dios en consagración. Lo importante no es lo que dejamos, pero a quién nos acercamos. Repito esto, lo importante no es lo que dejamos, pero a quién nos acercamos. Este mensaje tiene el potencial de hacernos fariseos y juiciosos de nuestro prójimo, y eso no es lo que este mensaje intenta. Aún hasta llegar a odiar al pecador por su pecado, y no es lo que este mensaje intenta. Dios no quiere que jamás odiemos al pecador, Dios quiere que amemos al pecador, hermanos. Sí, odiamos el pecado y aberramos el pecado, pero eso no es el sentir de Cristo, que odiemos al pecador y lo rechacemos. Al contrario, hermanos, usted ve los fariseos. Estaba leyendo mi Biblia, está la mujer que era de mala reputación, llega a la casa del fariseo y empieza a lavar los pies del Señor Jesús. Y empieza a enjugarlo con sus lágrimas, a secarlo con sus cabellos. Y el fariseo piensa, si supiera quién es esa mujer que le está haciendo eso. Y Jesús entiende y sabe lo que piensa el fariseo. Y lo reprende, hermanos. Porque ese es el problema de tener una actitud de odio hacia el pecador y no hacia el pecado. Llegamos a ser como este fariseo y empezamos a juzgar y a sentirnos, soy mejor que ellos, yo sé mejor que ellos son inmundos, ellos son paganos, ellos no tienen a Cristo. Pero hermanos, este mensaje es para hacer un llamado a que recordemos que esta festividad nos debe de llamar a ser ganadores de almas, hermanos. Esta festividad nos debe de llamar a compartir el Evangelio con toda criatura. Ahora, ya vimos todo lo que esta festividad es, vimos en el video. Allá atrás hay unas hojas, hermano, con todo lo que estoy viendo en mi mensaje, es una hoja y media donde habla de todos los orígenes de Halloween. Allá atrás están los que se la quieran llevar. Voy a saltarlo en el mensaje, voy a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Dice, la proposición de mi mensaje, hermanos, es: ama a la gente que está en tinieblas. Ama a la gente que está en tinieblas. Compárteles de la luz de Cristo. También no participes con los incrédulos en las obras infructuosas de las tinieblas y en tradiciones que no agradan a Dios. Entonces, este mensaje, si ya se dio cuenta, no es nada más separación, pero también es consagración. ¿Está conmigo, hermanos? No nada más es, yo no voy a ser parte de Halloween, pero por otro lado yo voy a estar consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, note lo que dice en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque, ¿qué hermanos? Compañerismo tiene la luz con la injusticia. Perdón, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí la primera parte del mensaje, hermanos, es que no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Cristo, hermanos, es la justicia. Cristo es la justicia. Y dice que Cristo no tiene compañerismo con la injusticia. Esto es, Cristo no va a tener una unión. Cristo no va a tener una intimidad con aquello que es injusto, aquello que no es de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos, a su perfecta y santa voluntad. Por lo tanto, el Señor quiere que tampoco nosotros tengamos compañerismo con esas cosas. Ahora,
el Señor, por otro lado, vimos, eso es separación, pero por otro lado, hermanos, ¿qué es la consagración? Dios quiere que tengamos una consagración para tener compañerismo con Jesucristo. Necesitamos tener un compañerismo con Dios, hermanos. Porque vea lo que Dios me hizo ver, vea lo que estoy entendiendo, hermanos. Si yo no tengo compañerismo con la gente impía, con las prácticas paganas, con las celebraciones del mundo, porque me estoy separando, pero no tengo compañerismo con Dios, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? Estoy parado, básicamente, vas a llegar a pensar que estás parado en tu propia justicia. Y no estamos parados en nuestra propia justicia, estamos parados en la misericordia y en la gracia de Dios, hermanos. Y nunca debemos de olvidar que Dios nos puso allí por su puritita misericordia y Dios ahora nos llama a que tengamos comunión con Él. Que nosotros no olvidemos que Él quiere que tengamos comunión con Él. ¿Por qué? Porque ya no somos de las tinieblas. Dios nos sacó de las tinieblas, hermano. Entendamos esto. Si no fuéramos salvos, andaríamos tocando puertas mañana. ¿Sí o no? Si no fuéramos salvos, ahí andaríamos. Y con todos nuestros hijos. O si usted fuera joven y no fuera salvo, ¿dónde andaría? En las fiestas, en los bares, en todos los lugares que anda el mundo en estos días, si no fuéramos salvos. Pero gloria a Dios que somos salvos. Gracias a Dios que Cristo nos salvó y Cristo nos sacó de las tinieblas. ¿Pero para qué? Para que nos quedemos entre tinieblas y luz. Para que vivamos en el lugar del área gris, entre las dos áreas. No, hermanos. Dios nos sacó de las tinieblas para que andemos en luz. Para que tengamos comunión y compañerismo con Dios. Para que nosotros estemos caminando con el Señor todo el tiempo. Por eso Dios nos sacó de las tinieblas. Vea conmigo, por favor, primera de Juan, capítulo 5. Ya no somos tinieblas. Gloria a Dios por eso. Ahora somos luz. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Y vamos al capítulo 1. Dice, versículo 5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué dice, hermanos? No practicamos la verdad. Aquí el Señor está diciendo, si dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, ¿qué es tinieblas, hermanos? Cualquier cosa que sea pecado, que sea contraria a la palabra de Dios, andamos en tinieblas. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Dónde estamos parados, amados hermanos? ¿Puede usted y yo podemos decir esta noche, Dios, bendito Dios, tenemos comunión contigo? Dios, yo puedo hablar contigo en oración sin ningún problema porque he perdonado a todos los que me ofenden. Yo puedo hablar contigo sin ningún problema porque Dios, no hay ningún pecado conocido que no te he confesado. Yo puedo hablar contigo, Dios, porque no hay ningún pecado que yo tenga en mi vida que no quiero dejar. Lo he dejado cuando me has hablado, Señor, de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a mi percepción. No hay nada entre tú y yo, Dios. Estoy bien contigo, ando en luz. Pero si esta noche, hermanos, usted está aquí, dice, mañana no voy a ir a Halloween bola de pecadores, pero usted está en otro pecado, hermano, hay una falta de comunión y es lo que Dios más quiere. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijos estemos en comunión con Dios para que podamos dar testimonio de la luz, hermanos. Ese es el propósito que Dios nos sacó de las tinieblas, para que demos testimonio de la luz. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, hermanos. Dios nos ha salvado. Y note lo que dice la Escritura.
Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué, hermanos? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿qué? De todo pecado. Hermanos, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que tener comunión unos con otros. Qué triste, hermanos, es que en la iglesia estamos peleados, pero hoy y mañana no queremos nada que ver con Halloween. Es hipocresía, hermano, en cierta manera. Porque estamos enojados con la luz, pero no estamos con las tinieblas, pero no andamos en la luz. ¿Me vas siguiendo, hermanos? Yo no quiero nada con Halloween mañana, pero estás enojado con tu esposa. Traes un problema con un hijo trae problema con un padre, no lo puedes perdonar. Estamos viendo una doble vida, hermanos. Estamos viendo una vida donde no hay congruencia. La congruencia es sí, debemos separarnos del pecado, debemos separarnos de lo que es de este mundo, debemos de separarnos de lo que no agrada a Dios, pero al mismo tiempo consagrarnos a Dios, hermanos. Porque es el propósito que Dios nos ha dado para vivir como hijos de luz. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. No somos mejores que ellos. La única diferencia es que Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados. Y Dios quiere tener misericordia también de ellos, hermanos. No somos mejores. Pero ay, hermano, usted lea la Biblia y los fariseos pensaban que era mejor que todo el mundo. Diezmaban diezmaban la menta y el eneldo y el comino y todos los granitos y eran bien rectos y bien portados, todo lo que se suponía que tenían que hacer. Pero por dentro, hermanos, estaban bien mal. Por dentro no había, dice, con sus labios honraban, pero su corazón por dentro estaba lejos de Dios. Y eso es lo que esta noche quiero predicar. Ese es el corazón de este mensaje. Hermanos, que este mensaje, que estas temporadas, que estas fechas nos hagan preguntar, ¿está mi corazón cerquita de Dios? ¿Está mi corazón fervoroso por Dios? ¿Estoy apasionado por Dios? ¿Me puede y me duele que el mundo esté celebrando estas fiestas? Porque eso lastima el corazón de Dios y eso muestra dónde está el mundo que no conoce a Dios. Y mi sentir y mi palpitar es porque ellos sean salvos. Hermano, Dios quiere salvar al mundo. Pero ¿qué es dónde estamos? No somos mejor que ellos, hermanos. Es solamente la pura gracia de Dios que nos ha salvado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos qué importante, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos como compañerismo con Dios, tengamos comunión con Dios. ¿Por qué? Hay otra razón. Vaya conmigo a 2 Corintios 6, por favor, hermano. 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Fíjese el contexto del texto. El contexto del texto. 2 Corintios 6, versículo 3. En el contexto del texto, dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de ¿qué? Tropiezo, para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, os ensanchados también vosotros.
Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos, él quería que sus acciones no tropezaran a nadie de los corintios. Mire, este es el contexto del texto de esta noche. El contexto de lo que leímos como el texto del mensaje, está hablando que Pablo, él no quería tropezar a nadie, porque él veía que los corintios andaban tentados por fiestas paganas y prácticas paganas y cosas del mundo. Pablo dice, yo no quiero ser tropiezo para nadie. Y hermano, el sentir de este mensaje es hermano, hay que estar separados de lo que no agrada a Dios. Fiestas paganas, no tenemos nada que hacer allí ni ver con ellas, participar en ellas activamente. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que estar consagrados para tener un testimonio que mi vecino, que sabe que yo no voy a ir a tocar las puertas, sepa que mi testimonio como esposo, mi testimonio como esposa, mi testimonio como hijo, mi testimonio como ciudadano, como su vecino, es irreprochable. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Para qué? Para yo poder hablar con mi vecino acerca de la luz cuando él está batallando con las tinieblas. Es el sentir de Pablo, hermanos, amados. Esto es lo que Pablo está en su palpitar, en su corazón. Si usted es un creyente, usted es un ministro de Dios, un ministro de la luz. Cada día los incrédulos nos observan, hermanos. Y mañana se van a dar cuenta todos sus compañeros, sus vecinos, sus amigos, que usted no anda tocando las puertas. Pero por otro lado, ¿qué ven en su testimonio? No va a tocar puertas, pero es bien borracho. No va a tocar puertas en Halloween, pero es bien mal hablado. No va a tocar puertas, pero es bien mujeriego. ¿Están conmigo, hermanos? Hello. Ahí es donde la puerquita tuerce el rabo. Ahí es, hermanos. A veces somos demasiado self-righteous en inglés. Decimos, yo no voy al baile, yo no voy a la discoteca, yo no voy al bar, pero vives como el diablo en todo lo demás. Y eso no es la voluntad de Dios, hermanos. Eso no es el corazón de Cristo. Eso nos hace fariseicos y juiciosos con otros. Pensamos que somos mejores, amado hermano. Dios está enseñándonos que el creyente debemos de ser un ministro y los incrédulos nos observan. No permitas que tu testimonio muestre al mundo que no tienes una verdadera comunión con Dios. Porque si tuvieras una verdadera comunión con Dios, no nada más separación de las cosas del mundo, tu testimonio sería un testimonio de luz, un testimonio de sal, un testimonio de una diferenciación entre lo santo y lo profano, pero con un profundo amor por tu cónyuge, un profundo amor por tu vecino, un profundo amor por los que van a ir a tocar tu puerta mañana. Y por cierto, hermanos ganadores de almas, ¿sabe, hermano Dimas? ¿Qué pensé? Los sábados vamos a tocar puertas, ¿verdad? Y casi no abren. Mañana nos van a ir a tocar la puerta. Gloria a Dios. Folletos. Amén. Yo no tengo problema en darle un dulce a los niños, porque ellos no saben, ellos están ignorantes. No saben esto, hermanos, que estoy estudiando, no saben todo esto, ellos no saben. Son ignorantes, están en las tinieblas. Pero yo sí puedo darles un folleto, un evangelio y hablarles de Cristo. ¡Qué bendición! Dios quiere que tomemos esta oportunidad para mostrar una verdadera consagración a Dios, un verdadero amor por el prójimo, un verdadero quebrantamiento por la gente que está perdida sin Cristo, un verdadero, hermanos, amor por las almas perdidas, tal y como lo hizo Cristo en los evangelios, hermanos. Amando a las mujeres de mala reputación, amando a los publicanos, comiendo con ellos, porque Jesús entendía, el médico vino a los enfermos y no a los sanos. Y si nosotros estamos sanos, entonces mañana, hermanos, hay que hablar con los que tienen necesidad de médico. Y Cristo es el médico por excelencia. Él es el doctor de doctores. Él es el que sana toda dolencia y toda enfermedad. Y sobre todo es el que quita el pecado, hermanos.
Dios quiere que tengamos compañerismo. Y también, para terminar, voy a resumir el mensaje. Vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué compañerismo? Versículo 14, tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, no hay concordia. Primer punto es, no hay comunión, no hay concordia. Concordia es conformidad o unión. ¿Qué unión, qué conformidad, qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás, hermanos? ¿Se pudieran ellos dos poner de acuerdo en algo? No. Son diametralmente opuestos. El mal y el bien, la justicia y la injusticia, lo bueno y lo malo. Imposible que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque representan dos reinos. Tinieblas, Satanás, luz, el Señor Jesucristo. No hay conformidad, no hay convenio, no hay concordia entre Cristo y Belial. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la consagración en este mensaje? Vamos otra vez, hermanos, a la palabra de Dios. No tropieces a los inconversos, al contrario, haz todo para la gloria de Dios. Como no hay, hermanos, un acuerdo entre lo malo y lo bueno, no puedo vivir una vida tibia, una vida intermedia. Debo de ser o no ser, hacer o no hacer lo que agrada al Señor. Pero Dios quiere que yo sea caliente, que yo me consagre a Él. 1 Corintios 10, 21, por favor. 1 Corintios 10, versículo 21. Note lo que dice la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? No podéis beber la copa del Señor y la copa de ¿quién, hermanos? De los demonios. No se puede beber las dos copas. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Mire lo que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Siga leyendo, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice, hermanos? Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermano, hagamos todo para la gloria de Dios, porque no hay concordia, no hay un acuerdo entre Cristo y Satanás, no hay una negociación, no hay un compromiso entre ambos. Es o doy gloria a Dios o no doy gloria a Dios. Termino con esto. Note, por último, hermanos, vea lo que está hablando Pablo en este pasaje, 2 Corintios 6. El texto es del 14 al 18. Note lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando en el capítulo 5, versículo 11. Es el contexto del texto, hermanos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué, hermanos? Todos murieron. Es el contexto de lo que Pablo está diciendo. No os unáis, señores, igual con los incrédulos. Pablo está diciendo: el amor de Cristo nos constriñe por vosotros, y queremos que el amor de Cristo los constriña también a ustedes. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice, hermanos? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí nos gusta y queremos que esto sea realidad. Queremos ser nuevas criaturas. Pero note, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué, hermanos? De la reconciliación.
Dios quiere, amados hermanos, que no solamente nos separemos del mal, pero nos consagremos a Dios. ¿Para qué? Para poder hablar del evangelio de reconciliación. Para poder hablar del amor de Cristo. Que Dios estaba en Cristo, versículo 19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué, hermanos? De la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué, hermanos? Reconciliados con Dios. Mañana va a haber embajadores. Pero nosotros somos embajadores de otro reino, hermanos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Roguemos, reconcíliate con Dios. Dios te ama. Él murió por ti. Él quiere que tengas vida eterna. Él quiere perdonarte tus pecados. Él quiere cambiar tu vida. Él te ama. ¿Por qué? Porque versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué dice, hermanos? En Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que la separación está incompleta si no hay consagración. Señor, nos separamos del mundo para acercarnos a Dios. Si esto no sucede, Dios, ayúdanos, porque estamos en grave peligro de fariseísmo y de autojustificación. Dios, perdónanos por olvidar que representamos a la luz, somos embajadores de la luz, somos representantes del reino de Dios, y debemos, Señor, siempre estar dispuestos a proclamar la verdad de la palabra de Dios, no tropezar a nadie, no andar, Señor, mal con nadie. Dios, ser verdaderos cristianos desde la A a la Z, desde el comienzo hasta el final. Padre, ayúdanos esta noche a ver hacia adelante, hacia adentro de cada uno de nosotros, y preguntarnos si estamos teniendo compañerismo con Dios, si estamos teniendo concordia con Cristo, tenemos un acuerdo con Cristo de servirlo, de amarlo, si estamos consagrados a Cristo. Señor, ayúdanos a tener en nuestro corazón un deseo de servirte y amarte y amar las almas. Dios, gracias por esta noche. Pido que hagas de esta iglesia un faro de luz en las tinieblas. Hagas de esta iglesia, Señor, un lugar donde Cristo sea visto y sea conocido. Hagas de esta iglesia, Señor, un lugar donde el corazón de Cristo se pueda comunicar al mundo que necesita de Cristo. Dios, ayúdanos a conocerte más y a ver, Señor, tu sentir y tu palpitar por el mundo. Gracias por esta noche, Dios. Bendice el resto de la tarde. Llévanos a casa con bien. Y bendice, Señor, lo que resta del servicio. Te lo pido en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a